Hemos visto el teatro como el fenómeno de arte, pero ahora veremos el teatro como fenómeno arquitectónico. Para empezar, vamos a ver pues cómo eran los teatros griegos, el teatro moderno, post-diluviano, porque también lo hubo prediluviano. Incluso el post-diluviano inicia con los primeros asentamientos allá en Mesopotamia, donde de pronto aparece la civilización humana encabezada por los dioses, con ciudades monumentales y metrópolis de tecnología de los dioses. Y también ahí había representaciones de arte, del arte teatral, y arquitectónicos, pero no tan sofisticados como muchos años después, miles de años después, se dio en Grecia. En Grecia es el antecedente pues más cercano del teatro moderno. Y el teatro griego pues es de las primeras arquitecturas que encaminó o encabezó lo que finalmente terminó siendo los teatros modernos. El teatro griego de antes tiene unas partes diferentes y cada una se le dan un significado diferente al que le podemos dar nosotros. Las partes del teatro en Grecia lo constituían el teatro con un espacio llamado orquestra, que es el círculo entre escena y gradas destinadas a la danza del coro, situado en torno al altar dedicada a el dios Dionisio y al dios Apolo, que eran las dos deidades principales. Por cierto, dicho sea de paso, en el entrenamiento del actor griego, decía el maestro Antonio González Caballero, que la formación del actor estaba constituido en dos vertientes. Primero, la preparación técnica del actor. Y preparación técnica significa todo el estudio metódico, tanto físico, gimnasia, lucha, en fin, una serie de preparación física para que el actor tuviera la plasticidad, la elegancia, la movilidad y la fortaleza necesaria para cada personaje. Además, la formación en la voz, con los diferentes matices, acentos, diversas escalas, tal como en la música, de las claves musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, es decir, las entonaciones, para que a su vez lo desarrollara a la hora de ejecutar el personaje, pues con el tipo de voz y entonaciones adecuadas que le permitieran representar a un viejo, a un niño, a una mujer, a un marica. Digo, porque en la antigua Grecia, en las comedias, se representaban todo tipo de personas. El homosexualismo en Grecia pues no era mal visto, tampoco fomentado, sino un fenómeno que se daba en el ser humano. Y en general
En la comedia se burlaban precisamente, pues tanto de lo normal como de lo bien. Entonces la preparación del actor técnica era metódica y estaba regida por el dios Apolo. Pero decía el maestro Antonio González Caballero, nuestro maestro de teatro griego, que nos especializamos precisamente en el teatro griego, que la segunda parte de la formación del actor era la formación dionisíaca, regida por el dios Dionisio, el dios de la fiesta, el carnaval, la bebida, la lujuria. Porque a la hora de representar la obra, el actor debía entrar en la euforia de la representación teatral. En la euforia o en la disforia de las tragedias. Los dramas y los cambios emocionales tenían que envolver al actor y sumergir en la vivencia del papel que estaba representando. Luego entonces la formación técnica estaba a cargo del dios Dionisio, el dios de la ciencia, el dios del estudio, el dios del pensamiento lógico, racional, técnico. Pero la representación era regida por el dios Dionisio, que era el dios de los impulsos naturales, de aquellos impulsos emocionales, físicos, resultado de los instintos del personaje, las emociones y los sentimientos del mismo y de sus procesos mentales que le movían fundamentalmente, llamados paradigmas. Todo esto se somatizaba en el cuerpo y en la representación teatral. Pero para hacer una representación natural, apegada a la realidad de la vivencia del ser humano, el actor debía embriagarse. No era una representación racional, mecánica, imitando las emociones, imitando los sentimientos, imitando las pasiones de los personajes. No. Era verdaderamente encarnar y vivenciar todas esas emociones, sentimientos, pasiones, paradigmas del personaje que debía estar ahí en escena. Verdaderamente encarnando las vivencias del personaje. Por eso es de que estaba en el altar el dios Dionisio, porque era el dios de la representación, el dios de la embriaguez actoral. Decía el maestro González Caballero que el actor debe de embriagarse del papel, sumergirse en él, convertirse en el personaje representado, sumergirse dentro de él a nivel inconsciente, superconsciente y consciente, darle vida al personaje. El teatro, en una de sus definiciones, es la vida llevada al escenario. Por eso estaba la estatua ahí de Dionisio, para recordarles a los actores que el teatro, la plataforma, no era un lugar para su regocijo y banalidades personales. Era el lugar donde se abría la atmósfera cuántica de la representación del personaje, su contexto, su tragedia, sus dramas, sus partes cómicas y mundanas, banales, pero del personaje, no para regocijo
de la vanidad del actor y embriagado en toda la vivencia que su personaje tenía a lo largo de la obra, le daba nacimiento a esa ficción cuántica que en ese momento tomaba realidad, que era la historia del personaje y su devenir histórico, si bien ficticio, pero representado realistamente con un objetivo muy claro: servir de terapia a la representación de la obra trágica, cómica o dramática, para que el espectador, a través de la vivencia e identificación con ese personaje, hiciera catarsis de esas emociones en forma de psicoshock que normalmente tenía. Era una terapia colectiva, era una terapia sanadora a través del arte, de la representación dramática, a través del teatro. Lo mismo sucedía en Grecia que en América. En Teotihuacán se han encontrado estelas que hablan de la representación teatral teotihuacana, que no solo llegaba a estos niveles catárticos, emocionales, sino a despertar facultades cuánticas en la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Más allá de todo eso, el teatro es un ejercicio colectivo de terapia. Otras partes del teatro físicamente, del teatro, de la arquitectura del teatro en Grecia, estaba la cavea, que era la grada para los espectadores que rodeaban la mitad de la orquesta. Los espectadores que iban a vivenciar a través de las obras, se proyectaban sus propias pasiones, sus propias imperfecciones, sus propios dramas personales sobre la historia y los personajes que veía representados. Estas gradas estaban divididas en 2 o más partes por pasillos horizontales y en vertical por escalones. Junto a la ima cavea estaban reservados los asientos de honor, ya sea las personas relevantes de la ciudad, como el más humilde de los campesinos. Todos reían, lloraban ante las vicisitudes del personaje durante la obra. Todos sacaban esas emociones que la sociedad vivía de las problemáticas cotidianas. Y a eso hacían referencia las obras representadas. La esquene era la pared o edificio no muy alto que hacía de telón de fondo. Su existencia ayudaba a la voz de los actores. Es decir, hacía un efecto de resonancia para que la voz del actor, que además tenía una preparación para tener esa impostación de voz y tener una potencia usando sus resonadores, más aún el edificio actuaba como un megáfono exponenciando el diálogo para que ese teatro que estaba inserto en una colina donde se había buscado que hubiera la suficiente resonancia para que desde el primer asiento hasta el último llegara la voz de los actores, más aún el esquene o edificio ayudaba a que la voz de los actores se proyectaran hacia los espectadores, con la fuerza de los matices a la hora de estar haciendo
pues estas inflexiones de la voz durante la representación del personaje. Logeion era una tarima de madera de 3 o 4 metros donde actuaban los actores cuando se separaban del resto del coro. También ayudaba a proyectar la voz. Claro, en el teatro griego hubo varias etapas. Primero, casi las representaciones eran puros coros, que al unísono pues iban cantando o declamando los textos homéricos en algunas ocasiones, o bien ya las obras de teatro. Con el tiempo se separaba del coro una persona, y a ese se le llamó corifeo, que de alguna manera hacía o pronunciaba partes de los diálogos de la obra trágica o cómica, y luego el coro lo secundaba para reforzar lo dicho por el corifeo. Posteriormente, en la evolución del teatro griego, ese corifeo se convirtió en protagonista, es decir, ya no pertenecía al coro, sino era un personaje ya individualizado, aunque el corifeo siguió todavía siendo como la voz del inconsciente colectivo de la sociedad, y la sociedad lo representaba finalmente en los coros. Siempre los coros fueron la voz del pueblo. El corifeo era como un representante del pueblo, y el protagonista pues era el que vivía una tragedia o una comedia. Después, obviamente, se fue haciendo más complejo la evolución en el teatro griego, que alcanzó el máximo esplendor cuando del protagonista también se creó el antagonista, su enemigo. La estructura teatral adquiría lo que hoy conocemos como el nudo, la controversia, el punto de conflicto entre el protagonista y el antagonista. Más aún, después se agrega el agonista, que era como el aliado del protagonista, como Sancho Panza en El Quijote de la Mancha, más el corifeo y los coros. Pero los coros también evolucionaron a generar un coro de las emociones, que representaba las emociones del pueblo, lo que sentía emocionalmente respecto a la historia del protagonista. Y el otro coro, el que representaba el aspecto racional, mental, ético del pueblo. Y ambos coros, el emocional y el intelectual, pues decían las partes correspondientes. Unos, el coro emocional, representando esos dolores, sentimientos y emociones que sentía la colectividad ante ciertas situaciones que se representaban en el personaje. Y el racional puntualizaba el deber ser del personaje y de la sociedad. También en versos que llevaban a la reflexión del deber ser, tal como la ley está dividida entre el deber ser, que es lo que postula que la sociedad debe de tener como comportamiento, y el ser no es otra cosa más que en realidad lo que sucede, en realidad cómo las personas buscan salirse con la suya, pues abusando de su derecho. El deber ser es, la ley establece que cada quien sus derechos, y como dice un principio de derecho, dar a cada quien lo que le corresponde. Ese es el deber ser, el
respeto a los derechos ajenos, como hubiera dicho Benito Juárez, el respeto a los derechos ajenos es la paz. Palabras más, palabras menos. Luego entonces la ley tiene un principio del deber ser, lo que debe de suceder, pero en la práctica lo que sucede es que las leyes se violan. También en el coro, de alguna manera, el coro emocional establecía lo que sucedía y las consecuencias. En cambio, el coro racional establecía lo que verdaderamente debió de suceder. Eso redondeó el nunca antes creada forma de representar la vida de las personas, tanto de personalidades como de gente común, en una representación bella, acabada, portentosa, donde había el protagonista, el antagonista y el agonista aliado del protagonista, el corifeo que hacía funciones como de inconsciente colectivo, un coro que hacía funciones de los lamentos que hay al violar las leyes universales con los comportamientos cotidianos, y el coro que resaltaba la conveniencia del deber ser, es decir, respetar, seguir las leyes universales éticas que pueden llevar solo a la salud colectiva y a la salud personal, al ser humano comportarse de acuerdo a la ley de los principios universales. Todo eso generó precisamente una terapia a través del arte teatral colectiva, que cada vez que se celebraban las dionisíacas, sobre todo era al término de las cosechas, para celebrar la buena fortuna de la sociedad, descansar, tomarse tiempo e ir a la terapia colectiva, que era el teatro. Allí en el Logeión se representaban pues grandes historias. En las tablas se dice, cuando uno estudia teatro y está uno trabajando en compañías, el actor se hace en las tablas. Cuando el actor tiene muchas tablas, así se le dice, es porque no solo ha tenido una formación dionisíaca de Apolo, la técnica, y dionisíaca, la experiencia en las tablas, es un actor logeión, con tablas. Y bueno, la otra parte del teatro griego es el parodos, acceso por donde se entraba a la orquesta y a las gradas. Ahora bien, Roma conquista Grecia militarmente y Grecia conquista Roma culturalmente. Pero con la riqueza del Imperio Romano, los teatros griegos se vistieron de la magnífica belleza arquitectónica, pues de grandes maestros de las esculturas, de la arquitectura. El teatro en Roma puede ser muy parecido al de Grecia, obviamente, pero más monumental. Sigue siendo diferente, ya que cada uno tiene una manera diferente de construirlo. Obviamente, la arquitectura, la cultura, el teatro evoluciona, y sobre todo un imperio pujante y rico materialmente, pues invertía en la belleza arquitectónica del teatro. Las partes
Pues también está la orquesta, que es el semicírculo destinado a cientos de los grandes magistrados y representaciones menores, ya que en dicho teatro no había coro, se suprimieron los coros, y ya solo había personajes de todo tipo, de todos los estratos sociales. La cavea estaba dividida en 3 secciones: el Ima Cavea, magistrados y nobles; la Media Cavea, ciudadanos comunes; y Summa Cavea, que es la plebe. También estaba el Porticus, lugar cubierto para la lluvia. Los accesos se llamaban vomitoria. Por su parte, la escena, las tablas, donde se hacen los actores, donde se ve el talante del actor, es el espacio rectangular y presentaba un frons scenae decorado permanentemente con 3 puertas de entrada y salida de los actores. Estas 3 puertas de entrada y salida vienen del teatro griego, porque la puerta central, la que estaba en medio, de ahí salía generalmente el agonista. Del lado derecho del escenario salía el protagonista, el diestro, pero del lado izquierdo, el siniestro, salía el antagonista del protagonista. A diestra, el protagonista; a siniestra, el malo o el antagonista, pues. Por eso se conservaba esa estructura. Estaba cubierto por un tejadillo a fin de poder cerrar el teatro. El proscaenium, donde se representaba la obra, de unos 1.50 metros de altura sobre el podio o púlpito. Bajo se guardaba la maquinaria del teatro, incluido un telón. El aditus, que era el acceso cubiertos para llegar a la orquesta. Sobre cada uno de ellos podía haber un palco para las autoridades. Aquí ya se crearon las clases sociales y se dividían por el grado de importancia. Ahora aquí vemos ya los teatros modernos, que repiten precisamente esa forma arquitectónica clasista del teatro romano. Ahora en el teatro actual, pues las partes son el escenario, las tablas, donde el actor, el verdadero actor, no el sediento de vanidad, despliega la embriaguez dionisíaca de la actuación representando al personaje, y no que el actor se esté representando a sí mismo sobre texto de un personaje. El foro, donde se encuentra la gente. El proscenio, la parte detrás del escenario. Una parte conocida como la parrilla, parte de abajo del escenario. Desde luego el telón de boca, que es el telón frontal, el telón que se cierra y se abre. El telón de fondo, donde se encuentra el decorado. Hay un foso, el tablado donde actúan los personajes, desde luego. La chacea, puentes, camerinos donde se arreglan antes de salir a escena los actores. Nosotros tuvimos la suerte de conocer todos los teatros de México, trabajando en una compañía de teatro. Cientos de obras, o mejor dicho, cientos de representaciones de obras, de comedia, de dramas y de tragedia cuando estudiamos teatro griego, desde luego que también.
teatros bellísimos, por cierto, del Seguro Social, el portentoso Teatro de Bellas Artes. También el teatro está dividido en caja escénica, donde se encuentra el sonido, el patio de butacas, donde se sienta la gente que va a ver la obra, el palco, donde se suele poner la gente más importante, el telar, la diabla, la candileja, la tramoya, las bandalinas, donde están antes de salir a escena, las piernas que se le llaman comúnmente. Se siente antes de la tercera llamada, o bien antes de salir escenas y ya está la obra en marcha. Un cosquilleo en el estómago, de nervios antes de entrar a escena. Miedo, incertidumbre por todo lo que pueda suceder en el escenario. Ninguna obra es igual por más que se repita 100 o 1000 veces una misma obra. Hay pequeños detalles que se dan en cada una de ellas. Está el factor de lo imprevisible a la hora de desarrollar un papel. Y antes, cuando estás ahí en las piernas del teatro, que se le llama, antes de dar un paso dentro del escenario, se hacen varios nudos en la garganta y en el estómago, las mariposas revolotean, constatando los nervios, el miedo, el terror de entrar al escenario. Pero ya dando el primer paso, cuando la formación del actor ha sido sólida en el ámbito dionisiaco, buena preparación técnica, y en el terreno dionisiaco, ya de la representación misma, la embriaguez de la representación, dando el primer paso, atrás queda el actor, y caminando en el escenario, el personaje, con todas sus virtudes y todos sus defectos.